podamos ver. Gota aguda, un ataque de gota aguda. Ya pasen las sus hojitas. Pasando sus hojas. ¿Quién sigue? Pero algo. A ver, todos los temas de reuma son temas complicados, son temas un poco difíciles de entender a veces y son temas que a muchos no les gusta por lo mismo, ¿vale? Entonces, si nosotros no leemos antes de clase, menos vamos a entender estos temas. Aquí venimos a repasar lo que ya leímos en casa para que sus compañeros nos ayuden y si tenemos dudas se puede explicar después de la clase, ¿va? Entonces, empieza. Buenas tardes, compañeros. Mi equipo va a presentar el sistema de gota. Vamos a empezar. Bueno, para comenzar tenemos que conocer dos conceptos importantes que son parte de lo que les preguntó la doctora. La gota va a ser una enfermedad metabólica que va a estar ocasionada por un aumento sostenido del ácido úrico y este va a producir dos cosas. Puede ser una artritis monoarticular, es decir, que solamente se afecte una articulación, o en algunos casos, que esto es muy poco frecuente, también puede ser poliarticular. Y va a haber también presencia de depósitos de cristales de urato monosódico y se van a poder acumular en diferentes tejidos, como lo es la sinovia, las puntas, los tendones y los riñones. Y bueno, la gota se acompaña, como ya se los mencioné en la definición, por la hiperuricemia. Y la hiperuricemia se va a definir como una concentración sérica mayor a 6.8 miligramos sobre decilitro de ácido úrico. Respecto a la epidemiología, vamos a tener que va a causar gran morbilidad, ya que va a ocasionarles mucho dolor y deformidad en las articulaciones donde se presente. También va a tener una alta relación con enfermedades sistémicas como el síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2. Va a producir también, va a ser más frecuente en hombres y vamos a tener que la prevalencia va a depender de acuerdo al porcentaje o al grado de hiperuricemia que haya. Tenemos que en una hiperuricemia, o bueno, en una concentración de ácido úrico menor a 7 miligramos sobre decilitro, la prevalencia de gota va a ser de 0.1%. Cuando el ácido úrico sea de 7 a 9 miligramos sobre decilitro, la prevalencia va a aumentar hasta un 0.5%, y cuando este ácido úrico supera los 9 miligramos sobre decilitro, va a alcanzar una prevalencia de hasta 4.9%. Respecto a setiología, vamos a tener que hay dos factores que están muy involucrados en que surja esto. Uno va a ser la genética, ya que existe una predisposición genética y se ha asociado con un polimorfismo genético de los transportadores renales de urato. Y esto es importante porque estos transportadores
se van a encargar de la eliminación de urato por vía renal. Entonces, con esta predisposición genética, pues el urato no se va a estar eliminando de forma correcta y esto va a ocasionar que haya una hiperglicemia. También va a haber alteraciones en el metabolismo. Y bueno, tenemos que estas alteraciones en el metabolismo van a ser una producción excesiva de uratos o una excreción ineficiente de uratos y también factores relacionados con la hiperglicemia. Entonces, estos factores relacionados con la hiperglicemia van a contribuir a que haya un depósito de cristales y por lo tanto se condicione el desarrollo de la gota. Algunos de estos factores van a ser un aumento en la edad de las personas, que ahorita igual voy a retomar esto, va a ser una alta ingesta de alcohol, la existencia de hiperlipidemia, de obesidad. Y bueno, aquí justo esto se relaciona con los factores de riesgo. Vamos a tener que el factor de riesgo más importante para la hiperglicemia va a ser para la gota va a ser la hiperglicemia. También va a ser más frecuente en el sexo masculino. Se estima que la relación entre hombres y mujeres es de 4:1. La edad en hombres se puede presentar en una edad más temprana, a partir de los 35 años. Y en las mujeres, cuando se llega a presentar, es más relacionado posmenopáusico. La existencia de comorbilidades que ya les había mencionado que tiene mucha relación, sobre todo con lo que es el síndrome metabólico. El alcoholismo también es un factor como muy detonante en este desarrollo. Y vamos a tener la obesidad, la alimentación, que sea una alimentación con alto contenido de glucosa y purina, y algunos fármacos. ¿Por qué es más frecuente en mujeres o hombres que son? ¿Alguien leyó algo? ¿Alguien sabe eso? Porque es más frecuente la gota o la hiperglicemia en hombres y en mujeres mayores de 50 años. Tiene que ver con la alimentación alta en carnes rojas y el consumo de alcohol. ¿El consumo de alcohol? ¿Pero el consumo de qué? Alcohol. Pero las mujeres también toman, ¿no? Sí. Son más que los Bueno, los estrógenos son protectores. Exacto. Se cree que los estrógenos son un factor protector. Bueno, se ha visto que algunos son. Por eso, en mujeres posmenopáusicas, el riesgo se iguala a hombres. Continúa. Aquí les coloqué una tablita sobre los factores de riesgo y bueno, aquí se clasifica de acuerdo al riesgo alto, un riesgo incierto y posibles factores protectores. Como factores de alto riesgo tenemos dietas ricas en purinas de origen animal, es decir, un alto consumo de carnes rojas, el consumo de alcohol, el uso de diuréticos, el uso del fármaco de ciclosporina en pacientes que han sido trasplantados y el gen SLC2A9, que va a ser encargado de codificar los transportadores de glucosa y de fructosa. En el riesgo incierto tenemos que puede ser también dietas ricas en purinas que sean de origen vegetal, la leche en polvo y algunas regiones del cromosoma 1, como es el 1q21. También tenemos el polimorfismo repetido de gen receptor de estrógeno tiamina de en el cromosoma 6q25. Y como factores protectores vamos a tener el consumo de café, la vitamina C, los lácteos, las cerezas y el gen SLC22A12, que es un transportador, codifica una región para el transportador renal de ácido úrico y eso pues va a ayudar a la excreción. Respecto al cuadro clínico, vamos a tener que la gota se va a presentar en 4 estadios. Tenemos al estadio 1, que es la hiperuricemia asintomática, el 2, que se caracteriza por el ataque agudo de artritis gotosa, el 3, que es un periodo de hipercrisis, y el periodo 4, que es una artritis topácea crónica. Y vamos a tener también algunos datos paternonómicos. Vamos a tener que la forma más característica de la gota se va a presentar como artritis monoarticular en el metatarso del pie, en el talón y en el tobillo o en el empeine. Entonces, pues el sitio más común de la gota va a ser localizado en el pie. También vamos a tener que otro dato característico de la gota son los topos.
Los tofos son depósitos de ácido úrico que se van a visualizar como unos abultamientos en lo que son las articulaciones o los tejidos, y estos se pueden identificar tanto de forma física como en las radiografías. Aunque hay que tener en cuenta que los tofos van a ser un signo característico de ya enfermedad crónica. Y bueno, aquí les coloqué algunas imágenes de cómo se pueden ver los tofos. También una localización que se ha visto que es frecuente es en las orejas. Entonces, bueno, aquí estamos visualizando los tofos y bueno, aquí si se dan cuenta hay algunos en donde se ve todavía como muy eritematoso y hay otros donde ya no. Y bueno, para explicarles un poquito más sobre los estadios de la gota, les puse esta tablita para resumirles. En el estadio 1 se va a presentar una hiperglucemia sintomática en las que las concentraciones séricas de ácido úrico van a ser mayores a 6,8 miligramos, pero no va a haber artritis gotosa, ni tofos, ni cálculos renales de ácido úrico. Es decir, este va a ser el estadio más temprano en el que ya va a existir un aumento del ácido úrico, pero aún no vamos a tener los síntomas. En el estadio 2 vamos a tener una artritis gotosa aguda, y en esta va a haber la presencia de inflamación articular, vamos a encontrar enrojecimiento, aumento de la temperatura, dolor que también se va a presentar durante la noche y sobre todo durante la noche y las primeras horas de la mañana. Y vamos a tener que con el paso de los años las personas van a empezar a presentar estos ataques con más frecuencia y se van a también aumentar el periodo de duración junto con el número de las articulaciones que se ven afectadas y van a empezar a aparecer los tofos. Vamos a tener que durante el estadio 3 se conoce como el periodo intercrítico, y estos son las fases o los intervalos que hay entre un ataque de gota y otro. Durante este periodo los cristales van a estar presentes en niveles muy bajos en el líquido sinovial. Y como última etapa vamos a tener a la gota tofagia crónica, es decir, pues ya esto es cuando ya el paciente tiene mucho tiempo con la gota y van a estar presentes los depósitos de cristales de urato, monosódicos subcutáneos, sinoviales o huesos epicondrales. Bueno, las gotas pueden ser primarias y pueden ser secundarias. Generalmente las primarias van a ser idiopáticas y las secundarias son adquiridas y pueden ser secundarias a bastantes otros procesos como el consumo de algunos fármacos. Entonces vamos a ver en una tabla. Vamos a tener las gotas metabólicas que pueden ser primarias o secundarias. En el caso de la primaria, generalmente está asociado a una alteración en el metabolismo de las purinas, donde ya saben que está la enzima que no va a participar bien y pues se va a acumular el ácido úrico. Y también vamos a tener la gota renal primaria, que esta está más asociada a problemas en la excreción del ácido úrico, entonces aquí vamos a tener hipoexcreción de ácido úrico, porque vamos a tener problemas a nivel de túmulo en la neurona para este proceso. Y en la gota secundaria igual podemos tener aquellas que están debidas a la hiperproducción de ácido úrico, que son las gotas metabólicas secundarias, y aquellas que también se deben a hiposecreción de ácido úrico, que son a nivel renal. Y entonces justo teníamos que, bueno, creo que no se ve bastante bien, pero a ver, lo voy a ampliar. Entonces, por ejemplo, tenemos en cuanto a las gotas primarias, aquellas que se deben a la hiperproducción de ácido úrico, que serían las metabólicas primarias. Estas pueden ser debidas a defectos enzimáticos en el metabolismo de las purinas, o también pueden ser idiopáticas. Vamos a tener también otras causas como enfermedades del almacenamiento del glucógeno, como la glucogenosis, y vamos a tener los defectos enzimáticos. También vamos a tener la hiposecreción, que generalmente son defectos a nivel de la secreción tubular del ácido úrico. En cuanto a la gota secundaria, vamos igual a tener a las gotas metabólicas secundarias. Aquí podemos tener que pueden tener un origen exógeno.
Ese origen exógeno generalmente se debe a la alimentación, que podría ser un alto consumo de carnes rojas o purinas de origen vegetal. También vamos a tener el consumo de alcohol y las ingestas excesivas de glucosa. Vamos a tener también aquellas que pueden estar asociadas a enfermedades que involucran recambios celulares constantes, como la psoriasis. Vamos a tener también las mononucleosis infecciosas. En cuanto a las que se deben a la hiposecreción de ácido úrico, vamos a tener aquellas que son debidas a fármacos. ¿Como qué fármacos? Como la ciclosporina A, vamos a tener también a los diuréticos, vamos a tener también algunos laxantes y los antirretrovirales también. Vamos a tener también que pueden ser secundarios a una enfermedad renal, donde vamos a tener una insuficiencia renal crónica, vamos a tener también hipertensión arterial sistémica, vamos a tener que hay una contracción crónica del volumen y vamos a tener también algunas situaciones como la intoxicación por algunos metales, como el plomo. Y vamos a tener por último aquellas que pueden ser debidas a situaciones como la cetosis, también a cuadros de alteraciones del equilibrio ácido-base, como las acidosis respiratorias, las alcalosis metabólicas y también el hipotiroidismo. Hipertiroidismo, perdón. ¿Cuál es la causa más frecuente entonces? Las renales. ¿La primaria o la secundaria? La primaria, pero dentro de la primaria la más frecuente es encontrar efectos a nivel de la secreción de la sangre. La más frecuente es la secundaria, que ya lo mencionaste, con los diuréticos, por el Y bueno, justo aquí tenemos cómo podemos encontrar la síntesis de ácido úrico, que puede ser normal o también puede estar elevada. Y la expresión del ácido úrico disminuye dependiendo si es gota primaria o gota secundaria. Y bueno, aquí hay una tabla que explica diferencias que existen entre ambos tipos de gota. Por ejemplo, aquí vamos a tener que en la gota primaria es más frecuente en el hombre que respecto a la mujer. Vamos a tener que ocurre más o menos entre los 40 y los 50 años de edad. Vamos a tener factores relacionados como las hiperlipidemias. También vamos a tener que el patrón que generalmente es monoarticular, y ya vimos que particularmente afecta a las articulaciones metatarsofalángicas. Y vamos a tener que en un 10% aproximadamente puede evolucionar a una gota torácica crónica. Y en cuanto a las gotas secundarias, vamos a tener que pueden comenzar más tarde, como entre los 60 años. Vamos a tener que aquí hay otros factores relacionados, ya comorbilidades como la diabetes, como la insuficiencia renal, problemas de aterosclerosis y también de hipertensión arterial sistémica. Vamos a tener que aquí el patrón de daño ya puede ser poliarticular o oligoarticular, y también aquí comienza a afectar mayormente a los miembros inferiores. Generalmente lo encuentras en el miembro inferior, pero aquí ya también podemos hablar del miembro superior. Y aquí hasta en un 40% pueden llegar a desarrollar una gota torácica crónica. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de la gota, y para ello quiero que recordemos qué es la hiperuricemia. La hiperuricemia es valores arriba de 6.8 miligramos sobre decilitro. Y no forzosamente se necesita un estado de hiperuricemia para tener una artritis gottosa. ¿Por qué? Porque, esto de los valores tiene que ver con que arriba de 6.8 el urato monosódico deja de ser soluble en el suero. Entonces es cuando empieza a precipitarse. Pero no solo necesitamos la elevación del urato monosódico, necesitamos un factor desencadenante. Este cuadro me gustó porque tiene que ver con las etapas de la gota. Primero tenemos una concentración normal de urato que es menor a 6.8. De ahí, ya sea por factores tales como la obesidad, el tabaco, el alcoholismo, factores genéticos también, y también alguno que otro fármaco, nos va a provocar una pérdida de homeostasis del urato monosódico. Entonces va a aumentar sus concentraciones a nivel sérico y va a provocar una hiperuricemia. Esta es la parte asintomática, ya que
aunque como les mencionaba al inicio, tenemos la elevación por arriba de 6.8, pero todavía no tenemos el factor desencadenante. Entonces, ya que le agregamos el factor desencadenante, tenemos el cuadro agudo de gota, y este es el que ya nos va a dar ciertos signos y síntomas que vimos en el cuadro clínico. También aquí le podemos agregar ciertos factores fisiológicos como la temperatura o el pH, porque por ejemplo, ¿por qué la gota tiene predilección por la primera articulación metacorpofalángica? Porque el urato monosódico se cristaliza a un pH y a una temperatura más baja. Entonces la primera articulación metacorpofalángica, al ser una articulación que está un poco más descubierta y lejos de la circulación central, pues tiene una temperatura más baja y permite más la cristalización del urato monosódico. De ahí tenemos, si seguimos la historia natural de la enfermedad, esta tiende a resolver de días a semanas. Entonces ahí es cuando tenemos nuestro periodo intercrítico, que nos puede llevar a un ataques recurrentes de gota, y si el estado hiperuricémico más el estímulo se mantiene, tenemos la artritis gotosa crónica o la artritis precoce. Pero pues esto no es tan así sencillo. Si indagamos más, podemos ver mecanismos totales como la síntesis de purinas. ¿Por qué es importante el ciclo de las purinas o la síntesis de purinas? Porque el urato monosódico es producto del catabolismo de las purinas. Como mencionaban mis compañeros, hay componentes genéticos y alteraciones en ciertas enzimas que nos van a provocar un aumento del urato monosódico. Esto se los voy a explicar un poco rápido para pues, no tardarme tanto. El ciclo de las purinas empieza con la ribosa 5-fosfatasa. De ahí viene una enzima importante, quiero que la recuerden, la fosforil pirofosfato sintetasa. Sus genes que la codifican pueden producir una hiperactividad de esta enzima, lo cual nos va a dar más sustrato y por tanto nos va a provocar que haya una mayor síntesis de purinas. Entonces esa es como que en cuanto al ciclo de las purinas, esta es la primera enzima que nos va a contribuir a un aumento de urato monosódico por aumento de los sustratos. Ya de ahí vamos con la síntesis del ácido úrico. Si se dan cuenta, la parte final de las purinas termina en AMP, GMP o ADP y entonces estos van a ser los principales precursores que se van a convertir en adenosina, adenina, inosina e hipoxantina, y todos van a terminar en la xantina, que va a ser el precursor del ácido úrico, y esta enzima, la xantina oxidasa, va a ser la que nos va a convertir la xantina en el ácido úrico. También hay un sistema como de recuperación de estas purinas, porque la síntesis de purinas es un proceso que al organismo le cuesta mucha energía, entonces empieza como a reciclar, no permite que lleguen hasta la xantina para que no se degraden completamente. Entonces de adenina, mediante la enzima ribosil pirofosfato sintetasa, la vuelve otra vez en AMP cíclico. Entonces disminuye el sustrato y disminuye la producción de ácido úrico. ¿Qué pasa si tenemos una deficiencia en esta enzima? O en esta también, en la HGPRT1, pues si tenemos deficiencias no va a tener como ese sistema de recaptura y por tanto va a aumentar los sustratos y va a aumentar la producción de ácido úrico. Algo curioso que también leí es que los humanos y los primates somos los únicos mamíferos que tenemos la ausencia de una enzima que nos ayuda a metabolizar el ácido úrico. Entonces esto provoca que tengamos niveles de ácido úricos altos, a diferencia de otras especies. Esta enzima es la uricasa. Este ha sido un tema muy interesante de discusión en los inmunólogos, porque esto pues, pasó hace millones de años. Entonces se decía que en esos tiempos pues, tenían dietas hiposódicas y hipocalóricas. Entonces fue como un proceso de evolución el perder esa uricasa para que el ácido úrico elevara, y debido a que tenían dietas hiposódicas hacían hipotensiones. Entonces la teoría que mencionan es que el ácido úrico mediante daño renal
provocaba una normotensión, aparte de que el ácido úrico, debido a sus dietas hipocalóricas, provocaba una gluconeogénesis que los ayudó a comenzar esas dos partes de su dieta. Esto es igual lo del rescate de purina, que si tenemos una afección en estas dos enzimas, pues nos va a provocar el aumento del sustrato y por tanto más producción de ácido úrico. Ahora vamos con, bueno, la primera parte fue el componente del metabolismo de las purinas. Ahora vamos con la parte que es a nivel renal y también menciona una parte a nivel gastrointestinal. A nivel gastrointestinal se secreta 1/3 del urato monosódico total que hay. Entonces esta es la menor parte del metabolismo del ácido úrico. Se da por secreción exógena en saliva, jugo gástrico y jugo pancreático, y ya que es secretado a la luz del tubo digestivo mediante este transportador, el ABCG2, es desechado por la propia flora intestinal del tubo digestivo. Pero la parte más que relevancia tiene es la parte renal, ya que 2/3 partes del urato monosódico son metabolizadas en el riñón. A nivel plasmático, el ácido úrico o el urato monosódico no se encuentra en proteínas plasmáticas. Entonces, casi el 100% del urato monosódico llega por la arteriola eferente y es ultrafiltrada en el glomérulo. Entonces, pues ya entra, y a nivel del tubo doble distal vamos a tener dos procesos: uno de reabsorción tubular y uno de secreción tubular. El de reabsorción tubular está a su izquierda, se lo voy a empezar a explicar. Hay varios transportadores en el lado apical del túbulo proximal, pero el que más relevancia tiene es el URAT1, que nos va a reabsorber el urato que se encuentra en la luz tubular y la va a pasar a la célula epitelial. Esto mediante un intercambio de cloro, va a sacar cloro y va a meter el urato. Entonces nos va a reabsorber alrededor del 90, varía, nos dicen que 90, 98, pero pues en general el 90% del urato monosódico lo va a reabsorber. De ahí el transportador GLUT9 lo va a pasar al espacio intersticial. También otros transportadores importantes son el OAT10 y el OAT4, que estos igual tienen una función parecida. Bueno, uno puede sacar lactato, nicotinato y purosinato y va a meter el urato. Y el OAT4 va a funcionar principalmente con dicarboxilatos. Entonces, aquí también tenemos, puede haber una alteración genética en la transcripción de estos receptores, que si nos aumenta su actividad, va a meter más urato de lo que debería. Entonces esto nos va a ayudar a aumentar los niveles plasmáticos del urato monosódico, que va a propiciar el estado de hiperuricemia. Del otro lado tenemos la secreción tubular. Igual tenemos varios receptores, pero el principal implicado es el ABGC2, que es el que también se encuentra en la parte del metabolismo intestinal del urato monosódico. ¿De qué se va a encargar? Pues va a meter el 10% restante de urato monosódico que se encuentra en el intersticio mediante la ayuda de los transportadores OAT1, 2 y 3, que son los que los meten a la célula, al túbulo distal nuevamente. Con ayuda de ellos, el ABCG2 los va a sacar nuevamente a la leucocistema tubular y va a provocar su secreción. Ya de ahí tenemos, quise hablarles un poco de propiamente de la inflamación que hay en la artritis gotosa. Un componente muy importante, y lo mencionan muchos, es el inflamosoma NLRP3, que va a ser el que nos va a activar la interleucina 1 beta, que es la principal interleucina implicada en el proceso inflamatorio de la artritis gotosa. Como les mencionaba, estos no se sabe a ciencia cierta cómo funciona el inflamosoma, pero hay teorías que pues son aceptadas.
principalmente tres, que la primera es que los cristales de glutamato monosódico van a provocar la activación de la NADPH oxidasa, y esto nos va a provocar el aumento de especies reactivas de oxígeno y va a activar el inflamosoma. La segunda es que son captados por receptores tipo TOL en la membrana y va a activar el inflamosoma. Y la última es que el glutamato monosódico va a causar daños en la membrana celular, y esto nos va a provocar una hipopotasemia. Entonces, esta disminución del potasio a nivel de membrana también va a ser detectado por el inflamosoma, y nos va a activar mediante la caspasa 1 va a escindir a la prointerleucina 1b para activar a la interleucina 1b, que esta nos va a dar también, va a permitir que se secreten factores de necrosis tumoral y interleucina 6, que van a estar implicadas en el proceso inflamatorio de la artritis goutosa. Pero ahora, ¿cómo es que detecta o cómo es que se produce en un cuadro agudo esta inflamación? Pues bueno, ya sea que la precipitación de calcio, del glutamato monosódico, o que sea por un traumatismo, también mencionaban. Es parecido a un témpano de hielo. Puede que en una hiperuricemia sintomática no tengamos síntomas, y nada más de repente se desaten los cuadros. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, un traumatismo puede hacer que los cristales ya acoplados como que a la membrana empiecen a caer. Me lo mencionaban que es parecido como un tímpano de hielo, y nos provoque el cuadro agudo de gota. Y aquí va a haber dos componentes, los que están en la circulación, tales como la activación del complemento. Igual aquí hay varias teorías o que están en investigación. Unos dicen que se activa la vía alternativa, y otros dicen que se activa la vía clásica. Y también hay un componente sobre los factores locales que hay en la membrana, como los macrófagos sinoviales, los fibroblastos sinoviales y los mastocitos. Pero en general es lo que nos va a llevar a, justo otra vez a lo que les decía, la producción de interleucina 1 beta, otros mediadores como histamina, interleucina 6, interleucina 8, y el complemento también nos va a producir la activación de C5A, que es la que nos va a permitir la quimietaxis de los neutrófilos, y van a ir de la circulación al sitio de daño de los cristales de glutamato monosódico. Y también es como habíamos visto en inmunología, es una cascada de inflamación. La llegada de neutrófilos va a empezar a fagocitar estos cristales, y esto nos va a provocar más activación de neutrófilos, más liberación de interleucinas 18, de interleucina 8, factor de necrosis tumoral, y va a provocar una mayor llegada de neutrófilos, mayor inflamación. Y derivado de estas interleucinas, que también nos van a secretar mieloperoxidasas y mieloproteinasas, puede haber un daño articular y en la membrana. Y ya por último, bueno, pues ya vimos las partes de la hiperuricemia sintomática y de la crisis aguda goutosa. El estadio final, que es cuando pues ya se mantiene esta hiperuricemia crónica, es la formación de los tofos, que pues aquí se van a componer de 3 capas. La zona central, o la zona de cristal, es donde vamos a tener las células que llegaron en un inicio, los neutrófilos, macrófagos y neutrófilos que no pudieron fagocitar completamente los cristales de glutamato monosódico. Posterior a ello, rodeando a esta capa hay una corona inflamatoria, que son células que llegaron posterior, y por la misma cascada de inflamación que no se detuvo y que es persistente, se empezó a formar esa corona inflamatoria con el mismo tipo de células. Y también linfocitos T y B, que estos ya son debido a una inflamación crónica, y estos también nos van a provocar la síntesis de una zona fibrovascular en la periferia. Y sí, también podemos definir el tofo como una tumefacción granulomatosa. Y viéndolo a microscopio, pues principalmente el infiltrado que va a tener son neutrófilos, macrófagos y linfocitos T y B.
Bueno, el diagnóstico lo podemos apoyar con estudios de laboratorio, como los laxantes de fase aguda que se van a encontrar aumentados, como la proteína C reactiva. También hay que fijarnos bien en el valor de la velocidad de sedimentación globular. Y en cuanto a la química sanguínea, hay que checar el ácido úrico. Generalmente el 95% de los casos en los que tenemos un ataque agudo de gota es donde vamos a encontrar la hiperuricemia. En cambio, prácticamente todos los casos de artritis torácica crónica van a tener la hiperuricemia. A nivel de la biometría hemática es importante que chequemos si los leucocitos son los que están aumentados. Y en algunos casos, en el examen general de orina, podemos buscar, miden más o menos entre 11 y 30 micras, y ya cuando uno les aplica el filtro de luz polarizada, generalmente tienen birefringencia negativa. Ahorita les voy a poner una imagen de los cristales. Entonces, en la radiografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía? Bueno, vamos a tener que la radiografía va a ser simple y la podemos evaluar en dos momentos: cuando tenemos el ataque agudo de gota o cuando ya tenemos la gota torácica crónica. Generalmente, en la radiografía simple, cuando tenemos un ataque agudo de gota, no vamos a observar alteraciones en la radiografía. Si acaso vamos a ver un pequeño derrame periarticular, pero nada más. Donde vamos a comenzar a ver las lesiones van a ser en la gota torácica crónica, donde podemos ver erosiones que pueden estar en forma de sacabocados o gancho. Ya vemos que a veces esas erosiones pueden estar más pegadas respecto al eje longitudinal de la diáfisis del hueso. Vamos a tener los topos que van a ser subcutáneos y generalmente van a tener una densidad alta. También vamos a tener, les decía, las erosiones van a ser colgantes en forma de gancho y van a tener un borde esclerótico y les decía, paralelas a la diáfisis del hueso. Por ejemplo, aquí, en esta primera radiografía, fíjense cómo tenemos las erosiones en la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Entonces, esas erosiones van a ser como en forma colgante, de ganchito, y generalmente van a ir encaminadas hacia la diáfisis del hueso. Y aquí también vamos a tener algunas erosiones, pero estas erosiones ya son a nivel del miembro superior, en la mano. ¿Cómo se les llama también a las erosiones de los pies? Aquí. A esas, ¿cómo se les llama? ¿Alguien le... Pero también les dicen mordida de rato. La de abajo son las manos, ¿no? Sí. Las manos ya con el motor. La diferencia, por ejemplo, entre AR y gota, esto ya es algo crónico. Si ustedes ven al paciente, ya tiene todo por todos lados. Pero en etapas tempranas no se afectan las metacarpos, a diferencia de la función motora. Ya en etapas tardías, pues ya ven ahí se afecta toda la articulación. Bien, entonces, por ejemplo aquí, lo que está señalando la flecha es prácticamente el topo subcutáneo que vamos a encontrar ya propiamente en la artritis torácica crónica. De este lado aquí, fíjense cómo tenemos una pequeña erosión con la forma característica del borde esclerótico, en forma de gancho, y aquí el asterisco igual representa un topo. Aquí vamos a tener igual una erosión que está representada con la flecha, y esta erosión, si se dan cuenta, va más paralela a la diáfisis del hueso. Esta lo que vamos a tener es un topo subyacente que representa el asterisco, y aquí ya vamos a tener una lesión ósea. Y aquí nuevamente vamos a tener nuestras erosiones. Acá también hay otra erosión. Y a veces el espacio articular puede estar conservado o puede no estar conservado. Entonces, fíjense aquí, los asteriscos representan los topos subcutáneos y las flechas
representan las erosiones, otra vez por esclerótico, en forma de gancho, y que van más longitudinales al eje, paralelas al eje de la diálisis del hueso. Y ya por último, no es tan común en el primer contacto, pero pueden mandar a estudiar el líquido articular por una artrocentesis. En la artrocentesis van a obtener el líquido articular y obviamente en el líquido articular lo que van a observar son los cristales de urato monosódico. Estos cristales de urato monosódico, les decía, pueden estar intraarticulares o extraarticulares. También vamos a ver un infiltrado de polimorfonucleares porque ya hay inflamación. Y les decía, tienen forma de aguja y cuando le aplicamos un filtro de luz polarizada tienen birefringencia negativa. No hacen la refracción de los rayos. Y justo aquí tenemos un ejemplo de líquido articular donde tenemos el infiltrado con los polimorfonucleares y esta imagen es un topo. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo moradito que ustedes alcanzan a ver ahí es el infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares que vamos a encontrar en la artritis torácica crónica. Encontré esta tabla que habla sobre los criterios preliminares que nosotros podemos tomar en cuenta en los ataques agudos de gota. Generalmente, la mayoría de las veces podría ser que la exploración física esté normal, pero hay otras veces donde ya se muestra la limitación porque ya tienen bastante dolor para mover la articulación, que particularmente las afectadas son las metatarsofalángicas. Vamos a ver que el diagnóstico de certeza de gravedad se hace con la artrocentesis, donde ya estás viendo las características de los cristales de urato monosódico y los infiltrados de polimorfonucleares. Y los topos los puedes encontrar en el hélix sobre el pabellón auricular y también los podemos encontrar en el tarso, en los dedos o en el codo. Y en esta tabla que tenemos aquí, tomamos en cuenta criterios mayores y criterios menores. En cuanto a los criterios mayores, cualquiera de los dos que existan ya nos puede orientar hacia el diagnóstico de gota, como el ver en la muestra de líquido articular los cristales de urato monosódico o que en el topo subcutáneo también encontremos los cristales. Y vamos a tener los criterios menores. De estos criterios necesitamos al menos 6 para hablar de un ataque agudo de gota, como una inflamación que se incrementa en las primeras 24 horas. Vamos a tener que el paciente ya haya tenido antecedentes previos de ataques agudos, que estos ataques tengan un patrón monoarticular, que principalmente es en las metatarsofalángicas. Vamos a tener también que pueden tener un patrón unilateral. Los topos subcutáneos, vamos a tener la hiperuricemia, que si es ataque agudo de gota, en 95% de los casos tiene la hiperuricemia. También vamos a tener, podemos encontrar tumefacción, los signos de inflamación y a veces puede haber en el estudio radiológico quistes subcorticales y las erosiones. Y ya por último, encontré estos criterios del Colegio Americano de Reumatología y de la UNAR del 2015, ya están en 2015. Pero estos toman en cuenta el criterio clínico, los hallazgos de laboratorio y lo que yo encuentro en una radiografía. En cuanto al criterio clínico, yo voy a evaluar el patrón de afectación. Puede ser a nivel del tobillo o del metatarso, o si es específicamente en la primera articulación metatarsofalágica, que es la que más se suele afectar. Y dependiendo cada criterio es el puntaje que yo voy sumando. Entre los hallazgos de laboratorio, el criterio clínico y las radiografías hay un total de 23 puntos, pero un ataque se puede determinar si tengo más de 3. También vamos a tener los signos o síntomas que existan durante este ataque, principalmente el edema, que exista dificultad para la deambulación, o bien que podamos tener un dolor que no es tolerable, tanto a la palpación o a la compresión de nuestra articulación. Vamos a tener también si desaparece el dolor o no. Vamos a ver si entre un ataque y otro hay síntomas, si no hay síntomas, o el tiempo de dolor máximo, que debe ser considerado bajo un corte de 24 horas, y si hay tos.
En cuanto a los criterios de laboratorio, la puntuación se otorga de acuerdo a la concentración de ácido úrico que yo voy a encontrar en sangre. También vamos a tomar en cuenta los cristales de urato monosódico, que estos los vamos a obtener del líquido articular. Y también hay que ver si no se ha realizado la artrocentesis, si ya se realizó y hay cristales, o si ya se realizó y si hay cristales. Y en los criterios de imagen vamos a poder encontrar deformaciones a nivel de la articulación, o bien si encuentro visibles en la radiografía los cristales de urato monosódico. Ya vamos a ver el tratamiento. No vamos a ver el tratamiento para la gota aguda. Normalmente los pacientes tienen un cuadro característico de dolor muy intenso. Entonces van a llegar al área de urgencias y le van a prescribir opioides, que es lo más rápido, pero eso no es como lo mejor y por eso es un problema epidemiológico para eso. Y lo que tenemos que darle es primero antiinflamatorios no esteroideos. Un naproxeno con 500 miligramos, 2 veces al día es el mejor para estos casos. Les vamos a dar dosis bajas de la colchicina. ¿Qué es la colchicina? Pues es que va a reducir la respuesta inflamatoria positiva a los depósitos de cristales de urato en las articulaciones. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar? 1.2 miligramos vía oral, seguidos de 0.6 miligramos vía oral una hora después, y luego 0.6 miligramos diarios o 2 veces al día. También le vamos a poner una inyección intraarticular de corticoides. Este va a ser un tratamiento de elección para un ataque monoarticular de las grandes articulaciones. ¿Qué le vamos a dar? Acetónico de triamcinolona. Van a ser 440 miligramos, o equivalente para la rodilla. Y también vamos a tratarlo con corticoides sistémicos. Este puede ser la prednisona de 40 miligramos vía oral durante 3 días. Y después ya va a tener una disminución gradual durante los 10 días. Aquí, bueno, es una tabla donde le resume todo lo que les voy a decir. Las opciones terapéuticas que podemos ver en el slide. Mejor es el naproxeno, el selectivo, los corticoides sistémicos, los corticoides intraarticulares, el ACTH, la colchicina oral. Ahora vamos a ver el tratamiento farmacológico para la hiperuricemia sintomática. ¿Qué vamos a tener primero? El albuminol. El albuminol, ¿qué va a hacer? Es un inhibidor de la xantina oxidasa. Si bien la que es una precursora de mi compañero, pues la xantina es una precursora de la acetilcolina, ¿no? Y bueno, vamos a darle 300 miligramos al día, pero pues la dosis puede aumentarse de 50 a 100 miligramos cada 2 o 3 semanas. Los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen un mayor riesgo de hipersensibilidad al albuminol. ¿Qué va a presentar? Va a presentar fiebre, erupción cutánea y hepatitis. En estos pacientes la dosis inicial debe ser menor o igual a 100 miligramos por decilitro al día, en función al aclaramiento de la creatinina. El ácido úrico debe evaluarse después de 4 a 6 semanas que se le da el tratamiento con albuminol, con un objetivo de menos de 6 miligramos por decilitro. Se ha descrito, un dato interesante, se ha descrito que los pacientes de ascendencia china, tailandesa o coreana va a causar una hipersensibilidad al albuminol porque van a presentar un alelo en el HLA-B 5801. Tiene que hacerse primero una prueba porque si no, pues van a hacer una hipersensibilidad a este fármaco. También otro fármaco que podemos darle es el feruxostat. Se ha demostrado que es mucho más potente que el albuminol. Aparte, su metabolismo es hepático, entonces no se tiene que ajustar las dosis a los pacientes con insuficiencia renal. El problema es su coste, que puede ser 40 veces mayor al albuminol. Bueno, ¿qué le vamos a dar? Vamos a dar 300 miligramos diarios para reducir el ácido úrico. También tenemos el probenecid.
pacientes con una buena función renal y un ácido úrico urinario que sea inferior a 600 miligramos en una recorrida de 24 horas. Aquí se puede utilizar cuando es intolerante a los fármacos que son inhibidores de la xantinoxidasa. También podemos utilizar el lesinurad, que se usa para los pacientes que no responden a la monoterapia con inhibidores de la xantinoxidasa. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es un inhibidor de la URATI y la OAT4. Este puede tomarse junto con la determinación de los inhibidores de la xantinoxidasa. O sea, tiene que ser un inhibidor y el lesinurad. Y por último, la periodicasa. Este se usa para el tratamiento de la gota hipofasia grave refractaria. Como se pusieron también atención a mi compañero, esta es una uricasa intravenosa que viene del mamífero. Entonces, combinada con el PET, su uso está limitado por el elevado coste y sus posibles toxicidades, como los frecuentes brotes de la gota y la anafilacsia. Aquí les puse una tabla solamente para el tratamiento de gota, ya sea solo gota aguda, gota para intervalos o también para el tratamiento de la hiperuricemia. Pero así es como lo que les acabo de explicar, que puede ser AINE o colchicina o esteroides para el tratamiento de la gota aguda. Para gota de intervalos puede ser colchicina oral o un agente hiperuricémico. Y bueno, es un agente hiperuricémico. Y el tratamiento de la hiperuricemia, que puede ser colchicina y allopurinol o un agente uricosólico. Ok, el Colegio Americano de Reumatología dio un tratamiento farmacológico para reducir el ácido úrico en suero. Va a ser en pacientes con tos asintomática con uno o más de los siguientes presentaciones. Va a ser frecuentes brotes agudos de gota, más de 2 al año. Va a ser con pacientes de enfermedad renal crónica, sobreproducción de ácido úrico, uroliteasis, topos palpables, ataques agudos de gotas graves y difíciles de tratar, y artritis gotosa topacia crónica. ¿Qué le vamos a dar de primera línea? De primera línea tenemos que iniciar la monoterapia oral para reducir el ácido úrico y ajustar las dosis al máximo para el paciente, para tratar hasta alcanzar el objetivo, ¿no? Y el objetivo era menos de 6 miligramos por decilitro. ¿Qué vamos a dar? Vamos a dar un inhibidor de la xantinoxidasa, como el allopurinol o el febuxostat. O también le podemos dar el glipocílico potente de primera línea, alternativa, como el probenecid o la benzbromarona. Estos son los casos que existe disponible, ¿no?, en el hospital. Como segunda línea, para el fracaso del tratamiento de la dosis tolerada de un solo agente, se puede combinar un inhibidor de la xantinoxidasa con un medicamento urosólico, por ejemplo, el probenecid, el lesinurad o el benzbromarona. Y ya como tercera línea, y este solo es reservado para los pacientes que tienen gota grave, que sea gota crónica, y el fracaso de la primera línea y la segunda línea de tratamiento, vamos a darle tratamiento de regloticasa de duración limitada para resolver los topos palpables, seguido de la vuelta de mantenimiento oral y para reducir el ácido úrico. Y ya por último, pues el tratamiento no farmacológico pues debe ser la modificación del estilo de vida y la dieta, ¿no? Pero rara vez todo esto es eficaz sin el tratamiento concomitante, ¿no? Ya que la modificación de la dieta solo puede producir el ácido úrico reducir el ácido úrico alrededor de 1 miligramo por decilitro. ¿Cómo va a ser esa reducción? Pues va a ser mediante la reducción de la ingesta de carne roja, riñón, hígado, extracto de levadura, mariscos y proteínas en general, junto con la restricción del consumo de carbonos. Y en cuanto al tratamiento, nada más, ¿puedes mandar a partir estos? Sí,
tengo un paciente que hizo un ataque agudo de gota y está tomando alopurinol, ¿qué hago? O bueno, si tengo un paciente con ataque agudo de gota, ¿le doy alopurinol? No. ¿Por qué? No se los doy porque exacerba el cuadro agudo de gota, ¿vale? En un ataque agudo lo único que tienen que dar es Alnes, naproxen, dometacina, porfía verrucosa, los que ya mencionó la doctora, y colchicina. La colchicina en México viene de 1 miligramo, entonces no le pueden dar 1.2, ¿no? Sería 1.5 seguido de 0.5 miligramos y después eso se divide cada 24, cada 12 horas. Efecto adverso de la colchicina, diarrea, es de lo que más se quejan los pacientes. Y en pacientes muy graves pueden agregar el esteroide de 30 a 40 miligramos al día por 3 a 5 días. Ajá. Los esteroides intraarticulares, la verdad es que yo nunca los he puesto, nunca he visto algunos de donde vengo los poníamos, pero bueno, en articulaciones grandes, no lo van a hacer en articulaciones pequeñas como manos. Ahora, el alopurinol, si el paciente ya lo tomaba, se continúa si hizo ataque agudo de gota. Pero si no lo tomaba, no se le da hasta 2 semanas, 15 días después de que se acabó el cuadro agudo de gota. Revirtió el ataque agudo y entonces 15 días después pueden iniciar alopurinol a dosis baja, 150 miligramos y valorar cada 15 días. ¿Alguien leyó algo de la dosis máxima del alopurinol? Se puede hasta 800 miligramos. 900 miligramos, ajá. Es lo que más se le puede dar. De los otros inhibidores, alopurinol es el más barato. Deusostat se ha visto que causa más daño cardíaco, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Y los otros, creo que ni siquiera los tenemos en México. No sé si Provenicit lo tenga el IMSS, pero todos los demás no están en México, ¿vale? Entonces es lo único. Ya no sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Seguros? Entonces, el aumento de 6.8 tiene que ver con hiperuricemia y gota. Hiperuricemia sintomática, más de 6.8. El tratamiento lo pueden iniciar con ácido, urato sérico mayor a 10. Un paciente, sobre todo un paciente renal, cardiópata, etcétera, con más de 10, aunque no haya tenido datos de gota, inicia el tratamiento hiperuricemia. Y el nivel que se requiere para gota de ácido úrico o de urato sérico, que es como ya se le llama, menor a 5. Y para el resto, menor a 6.5. Esos son los objetivos que requieren o que necesitan en un paciente. Si su paciente ya tiene gota, deben de tenerlo con un nivel de urato sérico menor a 5. El ácido úrico menor a 6.5. Y de hiperuricemia menor a 6.5. Y los factores de riesgo para presentar gota también podría ser deshidratación, ayuno, infecciones. O tendríamos Infecciones principalmente, los otros son los que comentaron mis compañeros, consumo de alcohol, medicamentos, enfermedad renal. Pero sí podría ser también incluso deshidratación, ayuno, no entra. No, y de deshidratación pasaría un ataque de si no tuvieras alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces eso es todo, ¿vale? Mi vida. Morning. Feliz cumpleaños. ¿A cuántos? ¡Ay, mi brazo! Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer negocio? No, pues no sé. Déjame por ello. Es que ya no sé si. No sé si son los 3 días. Vamos, Porque el vato me dijo, son 4 boletos nada más. así de te han ganado 4 boletos. Ajá, entonces no sé para qué día es. Ah, ok. Pero pues sí, sí.